Hola, nosotros somos el equipo Witzel y les vamos a hablar sobre el lenguaje de señas. El origen del lenguaje de señas. A pesar de que hoy en día el lenguaje de señas es usado prácticamente solo por personas sordas, el uso de este sistema de códigos como medio de comunicación es tan longevo como la historia misma. Tal cual sucede con las lenguas orales, incluso ciertos historiadores sugieren que esta es más antigua que esta última, además de haber sido y continúa siendo utilizada por comunidades de personas oyentes. No es hasta el siglo XVI que Jerónimo Cardano, un médico padua de la Italia norteña, dedujo que las personas con sordera podían comunicarse a través de combinaciones escritos de ciertos símbolos que se asociaban con las cosas a las que se referían. En 1620, Juan Pablo Bonet publica por primera vez en lo que se considera como el primer tratado moderno de fonética y logopedia, en donde se propuso un método de enseñanza oral para los sordos, a través del uso de señas que representaran el alfabeto, configuradas unimanualmente. Este es el alfabeto que prácticamente ha llegado hasta nuestros días, siendo conocido de forma internacional como el alfabeto manual español. En 1817, Gallaudet fundó por primera vez una escuela norteamericana exclusiva para sordos en Hartford, Connecticut. Clark se convertiría así en el primer profesor sordo de lenguaje de señas en Estados Unidos. Clasificación del lenguaje de señas. El lenguaje de señas actual, de la misma forma en que el lenguaje hablado, es propensa al proceso universal de cambio lingüístico. Esto hace que evolucione y se adapte con el tiempo. De igual forma, una misma lengua puede evolucionar y cambiar de acuerdo a la región donde se practique y la realidad social y cultural de cada país. Es por ello que muchas lenguas de señas modernas podrían ser clasificadas por grupos o familias. Unos ejemplos de estos son señas de Kent. Lenguaje de seña original de la antigua lengua de señas de Kent, la cual se utilizaba durante el siglo XVII y que hizo el cambio a la usada en Massachusetts y que influyó de forma importante en la lengua de señas americana. Británico. El lenguaje de señas originado en la lengua de señas británica, el cual se transformó en pleno siglo XIX, derivando en el lenguaje de señas australiano, en el de Nueva Zelanda y el lenguaje de señas de Irlanda del Norte. Francés. El lenguaje originado en la antigua lengua de señas francesa se remonta a las formas estándar del lenguaje de señas usado en España, Italia y Francia a partir del siglo XVIII en las escuelas de personas sordas. En general, el lenguaje de señas francés es desarrollado en París, gracias a los esfuerzos hechos por el abad Charles Michel de L.P. y en la actualidad ha dado lugar otras como la lengua de señas española, la italiana, la irlandesa, el lenguaje de señas moderno francés, el mexicano y diferentes lenguajes de señas ibéricos, los cuales también presentan similitudes, ya que los profesores españoles sordos del siglo XIX se educaron en el Instituto Nacional de Sordomudos de París, derivando en 2 o 3 lenguas distintas, la lengua de señas española, la catalana y la valenciana. Alemán. Por último tenemos el lenguaje de señas proveniente de la lengua de señas alemana, la cual está relacionada con el lenguaje de señas de la Suiza alemana, la austríaca y muy probablemente la israelí. Las originadas en la lengua de señas alemana DGS, la cual se vincula con la lengua de señas de la Suiza alemana DSGS, la austríaca OGS y probablemente la israelí ISL. Lenguaje. La lengua de señas LS no es una transliteración del español, es un lenguaje que tiene su propia estructura gramatical y sus elementos. Las comunidades de sordos han creado una lengua capaz de resarcir el déficit auditivo y esta es la lengua de señas, que es una lengua natural de expresión, configuración gestual espacial y de percepción visual.
La comunidad sorda tiene dos modos de comunicarse. Lenguaje de signos. Tiene un sistema como cualquier lenguaje hablado, con su propio sintaxis, gramática y estructura que se transmite por medio de diferentes posiciones o movimientos que los intérpretes realizan con sus brazos y manos. Comunicación bimodal. Consiste al mismo tiempo que se comunica con las extremidades. También se hace por medio de movimientos de la boca, como si estuviese pronunciando la misma palabra o frase que se comunica con el cuerpo. Dato curioso. Aprender lenguaje de señas, además de ser la manera más adecuada para comunicarte con un sordo, es la mejor gimnasia cerebral y ayuda a mejorar la coordinación. La comunicación en la lengua de señas se transmite por fonemas. La zona del cerebro que codifica las vibraciones que llegan por el oído y luego se transforman en sonido, quienes no oyen nada siguen percibiendo esas vibraciones en la misma zona del cerebro. De hecho, las sienten más de quienes sí podemos escuchar. Una opción para que la comunidad que se comunica por lengua de señas pueda sentir esas vibraciones es producir música con instrumentos que emiten sonidos muy agudos o muy graves para que la resonancia sea lo suficientemente alta y las vibraciones puedan sentirse físicamente. En pisos de duela de madera, ya que es un material que produce bien las vibraciones. Actualmente, y gracias a la tecnología, es posible que se pueda sentir y experimentar sonidos por medio de vibraciones, las cuales llegan a la piel por medio de un arnés, que se sujeta al torso y pulseras para las muñecas y los tobillos. Para las personas que no tienen la capacidad sensorial para sentir las vibraciones, existen distintas formas para percibir los sonidos, los cuales involucran la vista, el tacto o ambos sentidos. Hay personas que interpretan los sonidos por medio de un lenguaje de signos expresado con movimientos y ademanes hechos con todo el cuerpo, ayudándose de la gesticulación, la empatía, la creatividad y otras cualidades necesarias para tener una comunicación efectiva. Otra forma de lenguaje son los signos. La seña es un tipo de lengua especial porque se ha creado de manera independiente por distintas comunidades de sordos. Es una manera de comunicarse que es de transmisión visual y no auditiva. Tiene su propia gramática y su propio vocabulario. La lengua de señas no es universal, varía por país e incluso por regiones. En el lenguaje también te puedes comunicar a través de la lectura labial, que sirve para entender el lenguaje hablado. Eso significa que la comunicación con ellos será en gran parte visual. Por ejemplo, escritura de mensajes en papel o dispositivos electrónicos. A continuación, les voy a presentar una entrevista que le realizamos a una persona de la comunidad que practica el lenguaje de señas y que utiliza la lectura labial para comunicarse. Hola, buenos días. Mi nombre es Carlos Alberto y soy una persona con problemas de audición. Me apoyo con un aparato auditivo. Bueno, aquí me hacen la pregunta de qué métodos de comunicación utilizo en mi entorno. Prácticamente utilizo ahora sí que los métodos comunes, ya que con mi aparato me ayudo a poder tener comunicación, poder escuchar a las personas. Se podría decir que tal vez un método pues, es cuando les leo los labios, ¿verdad? Se podría decir. Después la siguiente pregunta me dicen que si se me dificulta comunicarme con las personas. Sinceramente sí, se me es complicado en muchas ocasiones cuando las personas hablan muy quedito, me cuesta mucho trabajo y hoy en la actualidad por el uso de cubrebocas me es más difícil comunicarme ya que no puedo leerle los labios, la voz se escucha para mí mucho más quedito, se puede decir que sí. Sí hay dificultad en comunicarme muchas veces con las personas. ¿De qué forma me afecta la infodemia? En lo particular no me afecta la infodemia, ya que sé que hay mucha información falsa, pues ya sea en el internet. Yo prefiero aclarar mis dudas con especialistas en el tema de mi interés. Entonces no me afecta la infodemia, ¿verdad? Y bueno, eso es todo.
Buenos días. Dentro del lenguaje también tenemos la expresión. A continuación te voy a hablar de ella. Valor recíproco. El valor recíproco se expresa bien de manera deíctica, bien con ayuda de las dos manos cuando la articulación del signo lo permite. Expresión plural. Hay maneras de expresar el plural en el lenguaje de signos español. Mediante la repetición del movimiento se distingue la expresión del plural de la expresión del singular, que no lleva repetición. Signos identificadores. Se viene señalando como característica de todo lenguaje de signos la ausencia de un signo equivalente al artículo de las lenguas que, como el español, lo tienen. Sin embargo, en el lenguaje de signos gestuales existe un signo cuyo valor semántico es identificar la referencia léxica del signo al cual se refiere, en el contexto pragmático en el que aparece. Expresión del género. Los signos gestuales no presentan flexión para expresar el género, que normalmente no se manifiesta, excepto cuando el contexto requiere especificación del género para signos referidos a seres animados, generalmente a personas, entonces se expresa femenino, cuya articulación también designa mujer. Mucho más rara es la utilización del signo equivalente a masculino, como lo presentamos en la imagen. Signos cuantificadores. En general, los cuantificadores indefinidos se colocan antes del referente, al que cuantifican, como por ejemplo los signos cuantificadores numerales. Modelos de comunicación en el lenguaje de señas. Al igual que otros tipos de lenguajes, posee una serie de reglas lingüísticas que han sido establecidas con el objetivo de poder ayudar a resolver las necesidades de comunicación que existen entre los seres humanos. Esta lengua está al alcance actualmente de todas las personas con problemas auditivos y gracias a ellas el proceso de comunicación logra establecerse de forma efectiva y certera. Características del lenguaje de señas. Entre las principales características que pueden ser observadas en el lenguaje de señas se mencionan las siguientes. Número 1. El lenguaje de señas tiene una estructura y un tipo léxico definido. Número 2. Tiene un espacio tridimensional. Número 3. Para comunicarse utiliza el canal de comunicación visual y gestual. Número 4. Posee configuración que se refiere a la forma que toma la mano cuando realiza algún tipo de gesto. Número 5. Las manos pueden orientarse hacia abajo, hacia arriba o hacia la persona con la que se está comunicando. Número 6. Los lugares donde se realizan los movimientos están relacionados con algunas articulaciones. Número 7. Los movimientos de las manos en el lenguaje de señas pueden ser de tipo giratorio, recto o vaivén. Número 8. Posee un plano que es el lugar donde el signo es realizado. Número 9. Cuentan también con componentes de tipo no manual, que incluyen expresiones faciales, componentes orales, movimientos del cuerpo, principalmente del tronco y de los hombros. El lenguaje de señas tiene una estructura y un tipo de léxico definido. Tiene un espacio tridimensional para comunicarse y utiliza el canal de comunicación visual y gestual. En pocas palabras, un lenguaje de señas o lenguaje de signos es un lenguaje natural, de expresión y configuración gestual espacial y percepción visual, o incluso táctil por ciertas personas con sordoceguera, gracias a la cual las personas sordas pueden establecer un canal de comunicación con su entorno social, ya sea conformado por otros individuos sordos o por cualquier persona que conozca el lenguaje de señas empleado. Mientras que con el lenguaje oral, la comunicación se establece en un canal vocal auditivo, el lenguaje de señas lo hace por un canal gesto-viso-espacial. Pero aquí la pregunta ¿es una lengua de señas o lenguaje de signos? Al no ser señas o signos, en términos estrictamente sinónimos, algunos expertos opinan que la denominación lengua de signos, mayoritariamente en España, es terminológicamente incorrecta, argumentando que, según Saussure, todas las lenguas son en rigor
sistemas de signos. No obstante, al margen de la terminología estrictamente empleada en el campo de la lingüística, ambas palabras son utilizadas en el uso común, dependiendo del país. Por ejemplo, en España es común denominarla lengua de signos, sobre todo en la legislación relacionada con esta, y se emplean en menor medida otras denominaciones como lengua de señas, lengua gestual o mímica. Por otro lado, en los países americanos de habla hispana es tradicional llamarlas lenguajes de señas. El habla en el lenguaje de señas. La lengua de signos es el lenguaje a través de gestos por lo que se comunican las personas con discapacidad auditiva y dificultades en el habla. También es usado por personas sin dominio de la lengua oral por la circunstancia que sea, asociada seguramente a una posible discapacidad auditiva. El habla se da cuando las personas con sordera prolocutiva pueden conseguir desarrollar el habla con ayuda logopédica. Es donde las cuerdas no sufren ninguna afectación y pueden conseguir hablar con el paso del tiempo y claramente con esfuerzo y constancia. Según la RAE, el lenguaje de señas es la facultad del ser humano al expresarse y comunicarse con los demás a través del sonido articulado o de otros sistemas de signos. Los gestos pueden ser también táctiles, realizados en la palma de la mano para comunicarse con personas sordas ciegas. En este caso se realizan símbolos y signos en la palma de la mano y se llama sistema dactilológico. Estas definiciones se quedan cortas para la comunidad sorda, ya que la lengua también es un código que aprendemos y que utilizamos para comunicarnos entre nosotros. En definitiva, una lengua equivale a un idioma, que dispone de una estructura, gramática, vocabulario, palabras y gestos propios. El término correcto es lengua de signos, ya que es el idioma o lengua propia de las personas sordas, que está basada en la dactilología, un sistema de comunicación que transmite información mediante el uso de los dedos de la mano. El habla no solo es la voz de la forma de expresión y de comunicarse, y con el lenguaje de señas se da, ya que es una manera diferente de expresarse, siguiendo también una base de reglas y estructura, pero más que nada es basado en la expresión y visualidad. El lenguaje de señas va cambiando conforme a la localidad. Esto quiere decir que cada país, así como la región, tiene diferentes signos para una misma palabra. Para las funciones de la lengua, mostraremos el lenguaje de señas mexicano. Metalingüística. Esta se presenta cuando hablamos de las peculiaridades del lenguaje. En el lenguaje de señas, la organización de signos son en secuencia, simultáneas y espacial. Fonología. Una seña se puede descomponer en diferentes partes, por eso es importante la forma, la orientación que toma la mano o manos. Morfosintaxis. Las lenguas de señas presentan un orden gramatical específico, en cada lengua con sus propias reglas para la construcción de oraciones. Semántica. El componente semántico no permite estructurar las secuencias de estas. Se relacionan los significados de las señas con sus combinaciones. Fática. Para el lenguaje de señas existen diversas formas de iniciar o concluir una conversación. Por lo general, se utiliza un solo movimiento. Para decir hola, se junta el dedo índice y el dedo medio. Con el pulgar despegado, se hace un movimiento que sale de la sien hacia afuera. En el caso de la palabra adiós, se usa toda la mano con los dedos extendidos y se mueve ligeramente de izquierda a derecha. Emotiva. De la forma que sucede en la lengua española, en el lenguaje de señas tienen sus propias expresiones para indicar las palabras. Lenguaje de señas mexicano. En el caso de la palabra te quiero, se deja la mano en forma de C. Se da golpes ligeros sobre el lado izquierdo del torso para finalizar con la señalización hacia la persona que se le desea expresar dicha emoción. Lenguaje de señas universal. Este signo es más conocido por el lenguaje universal, donde se doblan los dedos anular y medio, dejando el meñique, índice y pulgar extendidos. Poética. Se usa para embellecer las cosas. En el caso del lenguaje de señas, se usa un solo signo o movimiento para dar a entender una palabra.
Referencial. En este caso se da o pide información. ¿Necesitas ayuda? Esta señal se hace en 2 movimientos. Primero, con el dedo índice y anular extendidos, se hace un movimiento de izquierda a derecha. Para el segundo movimiento, con la mano derecha en puño y el pulgar levantado, se coloca sobre la mano izquierda y se hace un ligero movimiento hacia la persona que se le quiere preguntar. Apelativa o connotativa. Esta se centra en el receptor, ya que éste da una respuesta al mensaje que le están dando. No, gracias. Al igual que la anterior, se hace en 2 movimientos. El primero se necesita dedo índice, medio y pulgar extendidos para después juntarlos. Para la palabra gracias, que es el segundo movimiento, se necesitan todos los dedos extendidos y el dedo medio, tocando la palma contraria, se levantará. La lengua de señas. La lengua o el idioma es un conjunto sistemático de signos arbitrarios y convencionales. Su principal función es que se logren comunicar las personas que se integran a una comunidad lingüística. Este se considera como un factor social debido a que se creó para que se utilizara en la colectividad. ¿El lenguaje de señas es universal? Muchos creen que el lenguaje de señas es un idioma universal. Sin embargo, eso es incorrecto, ya que surgió de manera natural resolviendo la necesidad de comunicarse entre aquellas personas que sufren una discapacidad auditiva. La Federación Mundial de Personas Sordas señaló que existen 300 lenguas de señas en el mundo, pero esto tampoco quiere decir que por cada lengua oral va a haber una de señas. Cada lengua de señas tiene su grado de dificultad, su propia gramática, vocabulario y cultura, aunque algunas veces pueden coincidir en algunas señas. Existen distintos alfabetos manuales. Un alfabeto manual es un conjunto de formas usadas para deletrear palabras. Pueden ser nombres o lugares. Estos existen en diferentes partes del mundo, como Ecuador, España, LSE, Estados Unidos con ASL, Canadá con su abreviación ASL, Chile, Alemania, Bélgica, Italia, Argentina, Brasil con libras y el que utilizamos en México, LSM. Bien, ahora que entendemos esto, podemos decir que la lengua de señas no es universal, sin embargo, sí existe un sistema de signos internacional, SSI. Este fue creado con símbolos espontáneos, naturales y fáciles de interpretar en todas las lenguas de signos en el mundo. Este, al ser un sistema artificial, tiene un léxico limitado. Al ser usado en eventos internacionales o con viajeros con discapacidad auditiva, no se puede considerar una lengua, ya que no tiene una relación con la gramática, a excepción de referir a los clasificadores, ni da paso a la creación de nuevos signos. En México existen diversas lenguas. La lengua que se utiliza en personas con discapacidad auditiva es el lenguaje de señas mexicanas, mejor conocida como LSM, y esta también posee su propia sintaxis, gramática y léxico. Fue reconocida oficialmente desde el 2005. El Gobierno de México, a través de la CONADIS, en el año 2009, sacó a la luz unos documentos que regulan la interpretación de lengua de señas en el país. México cuenta con grupos de intérpretes en el país. Sin embargo, no son suficientes para la población, por ello te invitamos a aprender esta hermosa lengua, ya que la mayoría de la población que utiliza LSM queda estancada porque no pueden comunicarse y desarrollarse con plenitud, no logrando una buena calidad de vida. En la actualidad, todo puede ser mucho más fácil gracias a los medios digitales. Existen recursos digitales para aquellas personas que necesitan o quieren iniciar a hablar LSM. Estos cursos son impartidos por el gobierno y cuentan con profesores capacitados para enseñar esta lengua. Te dejamos el link en la cajita de descripción.
Ahora, como puedes ver, la lengua de señas es internacional. Cada comunidad la ajusta a su cultura y asimismo evoluciona con la sociedad. En el pasado no se consideraba una lengua, y esto era porque no se veía la complejidad a la hora de estudiar. Gracias a los medios digitales, este tema se ha difundido más, creando grandes comunidades. Un ejemplo es YouTube, donde se suben videos interpretando música, películas e incluso series de otros países en lengua de señas. Ahora, estas comunidades pueden ser escuchadas mediante las redes sociales y el lenguaje de señas se ha integrado mucho más. Un ejemplo es poner intérpretes de lenguas de señas en conciertos. Este es un video donde se muestra un concierto de una banda coreana donde todo el mundo está disfrutando y en una misma sintonía sin importar la adversidad de unos cuantos. Ahora, el último boom global en el lenguaje de señas fue gracias a la banda BTS, que con su sencillo Permission to Dance integraron el lenguaje de señas ASL en su video y coreografía, creando diversos trendings alrededor del mundo, dirigiéndose no solo al público escuchante, sino también integrando a la comunidad que utiliza las señas, con un mensaje de amor y esperanza en estos tiempos difíciles de pandemia. Apuesto que tú también ya escuchaste la canción. Conclusiones. Gracias a la comunidad sorda se creó el lenguaje de señas, el cual nos ha facilitado la manera de comunicarnos entre la sociedad, sin la necesidad de excluir a alguien por su problema de habla o escucha. A pesar de que la lengua de señas es exclusiva de cada país, por lo que cambian signos y palabras, debe tenerse paciencia y respeto hacia las personas que se comunican de esta forma. Esto nos enseña que entre seres humanos tenemos muchas habilidades de comunicarnos. Está en nosotros aprenderlas para no limitar el alcance de nuestros conocimientos. Si bien no abarcamos más palabras conocidas, ahora podemos deducir ciertos movimientos que nos darán la herramienta para ayudar a las personas sordomudas, en caso de ser necesario. Con esto hago referencia a la expresión ¿necesitas ayuda? O ayuda. Ahora comprendemos un poco mejor cualquier idioma. Por muy fácil que parezca, todos tienen un grado de dificultad y es importante reconocerlo, sobre todo si estamos dispuestos a aprenderlo. Para terminar este video, queremos decirte que siempre hay que tener empatía. El lenguaje de señas debería ser más utilizado. Te alentamos a practicar esta hermosa lengua, ya que es muy interesante de aprender por sus movimientos, miradas e incluso sonidos intencionales. Juntos podemos vencer aquella barrera que nos impide avanzar como sociedad. La comunicación es tan increíble, ya que a pesar del contexto o la adversidad, siempre logramos conectar y expresar nuestras ideas con los demás. En fin, estar en sintonía con otra gente. Hemos llegado al final. Esto ha sido todo por nuestra parte. Espero que te haya gustado. Nos vemos en la siguiente. ¡Hasta la próxima!